No reconocí mi propia voz cuando dije que no, y aún así la dejé morir ahí mismo, en la cocina. Tenía 81 años y una invitación sobre la mesa, una carta breve, escrita a mano, pidiéndome que viajara por primera vez sola. Yo esperaba sentir alivio al rechazarla. Lo que sentí fue un golpe seco en el pecho, como si hubiera traicionado a alguien que llevaba décadas esperando. Siempre pensé que el miedo me mantenía a salvo. Esa mañana lo seguí como siempre. Doblé la carta, la deslicé bajo un plato y me puse a lavar una taza que ya estaba limpia. Mis manos temblaban, pero sonreí al espejo. Eso era lo que sabía hacer. El incidente fue pequeño, casi invisible. El teléfono sonó. Era mi nieta. Me preguntó si iba a ir. Dije que no. Dijo, «Ah», y colgó rápido. El silencio quedó colgado en la pared como una mancha húmeda. Yo esperaba que el miedo me calmara. En lugar de eso, me dejó sola con una imagen que no pedí. Yo, joven, guardando deseos en cajones. Salí al patio para respirar. El viento movía las sábanas tendidas. Esperaba que el día siguiera igual. No siguió. Mi vecina pasó y me contó que había vendido su casa para irse con una amiga a la costa. Reí, como si fuera una locura ajena. Por dentro, algo se rompió sin ruido. Volví a entrar. La carta seguía ahí. La abrí otra vez. Decía fechas, un lugar con mar y una frase final. Si no ahora, ¿cuándo? Me enojé con esa frase. El miedo se puso firme como un guardia. Me dijo que el cuerpo ya no da, que viajar es peligroso, que molesto a otros, que a esta edad no se empieza nada. Yo asentí. Siempre le asiento. Busqué pruebas para sostenerlo. El bastón apoyado en la pared, las pastillas ordenadas por días, la casa conocida. Esperaba que enumerarlas me diera paz. En cambio me di cuenta de que también eran barrotes. El antagonismo no gritó, susurró. El miedo me recordó todas las veces que decir sí me había costado caro. Un trabajo perdido por opinar, una amistad enfriada por pedir demasiado, un amor que se fue cuando quise más. Yo había aprendido la lección equivocada. Callar era sobrevivir. Decidí hacer lo correcto, eso creí, y guardé la carta en el cajón de los manteles. Elegí la opción segura. El costo apareció de inmediato. Al cerrar el cajón, encontré un cuaderno viejo. Lo abrí. Había listas de cosas para después. Aprender a nadar, decir lo que siento, viajar sin permiso. Todas tachadas con la misma fecha. Cuando no tenga miedo. Me senté. El cuerpo pesado, la cabeza clara. Esperaba lágrimas. No vinieron. Vino algo peor, una calma hueca. La calma de haber ganado otra vez a costa de perderme. Entonces sonó el timbre. Era el cartero con un paquete pequeño. Dentro, una bufanda tejida por mi nieta con una nota para el viento del viaje. El miedo me miró, esperando mi obediencia. Yo miré el bastón, miré el cuaderno, miré la puerta. No salí corriendo, no hubo música. Hubo una decisión mínima. Dejé el bastón donde estaba y me levanté sin él. Me dolió. Di 3 pasos. Me mareé. Me senté de nuevo. El miedo sonrió. Yo también sonreí, pero por primera vez no le prometí nada. Abrí el cajón y saqué la carta. No compré pasajes. No llamé a nadie. Hice algo más simple y más peligroso. Escribí sí en un papel y lo pegué en la heladera. El miedo retrocedió 1 centímetro. Fue suficiente para entender lo que había hecho toda la vida. Ese día aprendí que el miedo no te mata de golpe. Te enseña a vivir de rodillas y te convence de que estás de pie. Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han comentado que YouTube les quitó la suscripción sin ningún aviso. Revisa un momento el botón de suscribirte aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito a IA. No quiero que te pierdas ninguno de los videos exclusivos que vienen pronto. Y ya que estás, dale like. Eso me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo este video?
Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Me desperté con una esperanza pequeña, casi vergonzosa. Tal vez el sí en la heladera había cambiado algo. Esperaba sentirme distinta, más valiente, más liviana. En cambio, el cuerpo amaneció igual de rígido y la casa igual de silenciosa. El miedo no se había ido. Solo estaba sentado, cruzado de brazos, esperando que yo me olvidara del papel. Fui a la cocina. El sí seguía ahí, torcido, sostenido por un imán viejo. Pensé que bastaba con mirarlo. Pensé que el coraje era una sensación que llegaba sola. No llegó. El miedo aprovechó ese hueco y habló con la voz de siempre. No te emociones, hoy tampoco es el día. Decidí empezar con algo pequeño. Llamar. Solo llamar. Tomé el teléfono y marqué el número de mi hermana menor, con la que hablaba poco porque siempre terminábamos en el mismo lugar. Ella, viviendo lo que yo no me había permitido. Esperaba una conversación breve, neutra. No fue así. ¿Y el viaje? Preguntó sin saludar. El aire se me fue de golpe. Dije que todavía no sabía. Mentí con cuidado. Ella se rió, no con burla, sino con cansancio. Isabel, tienes 81, dijo. ¿Qué estás esperando? Ahí apareció el primer quiebre del día. Yo esperaba comprensión. Lo que recibí fue una pregunta que no tenía dónde apoyarse. El miedo se adelantó y me ofreció respuestas. Estoy esperando no molestar, no fallar, no cansarme, no hacer el ridículo. Dije otra cosa. Dije que viajar sola era peligroso. Dije que ya no tenía edad. Dije que estaba bien como estaba. Mi hermana no discutió, eso fue peor. Solo dijo, eso no es estar bien, eso es estar quieta. Colgamos. Me quedé mirando el teléfono como si me hubiera quemado. La esperanza pequeña se encogió. El antagonismo subió un escalón. Ya no era solo una voz interna, era el reflejo que otros veían y yo evitaba. Salí a la calle para comprar pan. El barrio estaba vivo. Gente cargando bolsas, riendo, apurada. Yo esperaba pasar desapercibida, como siempre. No pude. En la panadería el chico nuevo me preguntó si necesitaba ayuda para cargar. Dije que no. Se insistió. Dije que no otra vez, más fuerte de lo necesario. Vi su gesto cerrarse. El miedo me había hecho elegir control en lugar de conexión. Al volver, me dolía el brazo. No por el peso, sino por el esfuerzo de sostener la negativa. Me senté en el sillón y entendí algo incómodo. Decir no también cansa, mucho. Abrí el cuaderno otra vez. No para escribir, para comprobar si seguía ahí. Lo estaba. En la última página, encontré una nota que no recordaba haber escrito. El miedo promete descanso, pero cobra intereses. No sabía cuándo la había puesto. Sabía que era verdad. Decidí enfrentar una consecuencia concreta. Fui al armario y saqué la valija vieja. No la abrí. Solo la puse sobre la cama. Esperaba que ese gesto me diera fuerza. El miedo reaccionó rápido. Me mostró escenas de caídas, hospitales, miradas de lástima. Me senté al borde de la cama. La valija parecía un animal dormido. Sonó el teléfono otra vez. Era mi nieta. No para preguntar, para avisar que se mudaba de ciudad por trabajo. Dijo que estaba asustada, pero feliz. Esperaba que me pidiera consejo. No lo hizo. Me contó y listo. Entendí la brecha. Yo había criado a alguien que se movía. Yo me había quedado. ¿Te gustaría venir a verme cuando esté instalada?, preguntó casi al final. El miedo gritó, no prometas nada. Yo escuché algo más bajo pero firme. Dije, me gustaría. No dije cuándo, no dije cómo, pero no dije que no. Al cortar, sentí un mareo distinto, no de debilidad, sino de vértigo. La esperanza volvió, mínima, y el miedo subió la apuesta. Abrí la valija. Adentro había olor a pasado y una lista doblada en el bolsillo. Cosas que nunca viajaron conmigo.
Saqué una y la puse sobre la cama. Luego otra. El cuerpo protestó. Me dolían las rodillas. Me dolía la espalda. El miedo sonrió. ¿Ves? Elegí igual. No cerrar la valija. Dejarla abierta. Esa fue la consecuencia del día. Dormir con una pregunta mirándome desde la cama. No avancé. Tampoco retrocedí. Antes de apagar la luz, miré la heladera desde el pasillo. El sí seguía ahí, pero ahora parecía exigirme algo. Entendí que el miedo no se vence con palabras pegadas, sino con acciones torpes que no garantizan nada. Me acosté sabiendo que, por primera vez en años, quedarme quieta ya no era gratis. La mañana siguiente trajo una esperanza equivocada. Pensé que bastaba con no cerrar la valija para estar avanzando. Me levanté con dolor en las piernas y una determinación frágil. Esperaba que el día me diera una señal clara, algo externo que decidiera por mí. El miedo, paciente, se acomodó en esa espera. Cuando nada pasó en la primera hora, habló. ¿Ves? No hay apuro. Yo casi le creí. Fui al centro de salud a buscar recetas. Un trámite simple. Esperaba salir rápido, intacta. No fue así. En la sala de espera, una mujer de mi edad discutía con la recepcionista. Quería cambiar un turno para poder viajar a ver a su hijo. La recepcionista repetía reglas. La mujer insistía. Yo observaba, entrenada para no intervenir. El miedo me pidió silencio. Le hice caso. Cuando la llamaron, la mujer pasó frente a mí y me sonrió, como pidiendo complicidad. No se la di. Bajé la mirada. Sentí vergüenza tarde cuando ya era inútil. Esa fue la primera grieta del día. Entendí que mi quietud también lastimaba a otros, aunque no dejara marcas visibles. Al salir, el médico me retuvo un segundo más. Miró mi bastón, mis análisis, mis manos. Puede viajar, dijo. Con cuidados, pero puede. Yo esperaba advertencias. Recibí permiso. El miedo reaccionó con furia. Los médicos no viajan con tu cuerpo. Asentí, agradecí, guardé el papel. Afuera el sol me molestó en los ojos. La ciudad seguía igual. Yo no. Volví a casa y encontré un mensaje de mi hermana. Una foto de la costa, el mar abierto, 2 sillas vacías. No había texto. Esperaba sentir envidia. Sentí una punzada de responsabilidad. Si no iba, alguien más se quedaría esperando. Decidí hacer algo concreto. Fui a la terminal de ómnibus, no a comprar, a mirar. El edificio era ruidoso, lleno de despedidas y llegadas. Esperaba sentirme fuera de lugar. Me sentí invisible. Eso me dio coraje por un minuto. Caminé hasta la ventanilla. ¿A dónde viaja?, preguntó el empleado. La pregunta me expuso. El miedo me empujó palabras seguras. Cualquiera. Dije el nombre del lugar del mar. El empleado tecleó. Me dijo horarios. Me habló de asientos. Yo asentía sin escuchar. Esperaba que algo me detuviera. No pasó nada. ¿Compra ahora?, preguntó. El antagonismo apretó. Sentí el peso de todas las veces que había llegado hasta ahí para retroceder. Vi la cara del chico de la panadería, la sonrisa que no acepté. Vi a la mujer del centro de salud. Vi la valija abierta. Dije que no. Dije que volvía después. Salí rápido como si me persiguieran. En la calle, el alivio duró poco. El miedo celebró. Yo me sentí más chica. Había elegido de nuevo la postergación. La consecuencia fue inmediata. Una llamada de mi hija. Me habló de su semana, de problemas pequeños. Esperaba que me pidiera algo. No lo hizo. Al cortar entendí que mi rol cómodo era no estorbar, no pedir, no ocupar espacio. Volví a casa y encontré la heladera vacía de imanes. El sí no estaba. Busqué por todos lados. Apareció en el piso, arrugado. El viento de una ventana lo había tirado. Lo alicé. Lo pegué otra vez. El gesto ya no alcanzaba. El miedo lo sabía. Abrí la valija y empecé a sacar cosas.
El cuaderno, el frasco de pastillas, una bufanda. Esperaba sentir orden. Sentí caos. El cuerpo se cansó rápido. Me senté en el suelo. Lloré sin ruido, no por el viaje, por las renuncias acumuladas que ahora pesaban todas juntas. Sonó el timbre. Era mi vecina, la que se iba a la costa. Venía a despedirse. Me habló de miedos, de noches sin dormir, de vender lo conocido. Yo esperaba consolarla. Me pidió algo distinto. «Cuida mis plantas», dijo, «y si cambias de idea, avísame. Hay lugar». El miedo se quedó sin argumento elegante. Quedó solo el costo. Asentí. Cerré la puerta. Me miré al espejo del pasillo. La mujer que vi estaba cansada de obedecer. Fui al teléfono y llamé a la terminal. Pedí el horario de la mañana siguiente. No compré. Pero pregunté el precio exacto y lo anoté en grande. Dejé el dinero separado, visible, imposible de ignorar. Me acosté tarde con el corazón acelerado. Entendí el nuevo nivel del conflicto. Ya no era si podía viajar, sino si estaba dispuesta a decepcionar al miedo por primera vez. Antes de dormir, escribí una sola línea en el cuaderno. Mañana no me escondo. Y supe que, al amanecer, cualquier elección iba a doler. Me desperté con una expectativa peligrosa. Pensé que anotar el precio y separar el dinero me había comprometido de verdad. El cuerpo amaneció pesado, como si hubiera pasado la noche negociando conmigo misma. Esperaba claridad. Recibí dudas ordenadas. El miedo estaba ahí, más formal que nunca, presentando argumentos como si fueran facturas. El pronóstico del tiempo, el cansancio acumulado, la posibilidad de caer. Me senté en la cama y conté respiraciones. El dinero separado me miraba desde la cómoda. No gritaba, exigía. Fui a ducharme. El agua caliente me devolvió una memoria. El primer día que me quedé sola en esta casa, hace décadas. Pensé que el miedo se iba con el tiempo. Se mudó conmigo. Salí envuelta en vapor y decidí hacer algo que no admitiera correcciones. Llamar a la aseguradora para preguntar por cobertura en viaje. Esperaba un no rotundo que me liberara. No llegó. Me dijeron que sí, con condiciones simples. Anoté todo. El miedo perdió otra muleta. Salí a pagar unas cuentas. En el camino, vi a un hombre mayor tropezar en la vereda. La gente dudó un segundo eterno. Yo también. Luego a alguien se acercó. Yo llegué tarde. El hombre ya estaba de pie, avergonzado, agradeciendo. Sentí el golpe interno. Mi miedo no solo me había protegido, me había vuelto lenta para los otros. La esperanza se quebró en vergüenza. En la oficina de pagos, la fila avanzaba. Una mujer joven me pidió que le guardara el lugar para ir al baño. Esperaba que regresara rápido. Tardó. El murmullo creció. El miedo me empujó a ceder el lugar y desaparecer. No lo hice. Sostuve la mirada de los de atrás. Cuando la mujer volvió, me dio las gracias con alivio. Fue mínimo. Fue real. El miedo retrocedió otro paso. Volví a casa y encontré un mensaje de mi hija. ¿Todo bien? Nada más. Esperaba ternura. Sentí distancia. Respondí sí. Y borré el resto del texto que quería escribir. El antagonismo cambió de forma. Ya no era solo interno. Era el precio de no ocupar espacio en la vida de los míos. Me senté frente a la valija abierta. Saqué la bufanda de mi nieta y la envolví alrededor del cuello. Me miré al espejo. Parecía una promesa que aún no sabía cumplir. El miedo habló con su tono más persuasivo. No hace falta hoy. Yo escuché otra cosa. Si no hoy, se aprende a no hacer nunca. Decidí caminar hasta la terminal, sin bastón. Lento. Cada cuadra era una negociación. Esperaba sentirme fuerte. Me sentí frágil y visible. En la esquina, un chico me ofreció el brazo para cruzar. Dudé. Acepté. No fue humillante. Fue práctico. El miedo perdió la idea de autosuficiencia como excusa. En la terminal, el ruido me atravesó.
Me acerqué a la ventanilla con el dinero en la mano. Esperaba un temblor. Llegó. Dije el destino. El empleado repitió el precio. Exacto. Saqué los billetes y conté mal. Me faltaba poco. El miedo sonrió. ¿Ves? Sentí calor en la cara. Busqué monedas. Nada. Dije que volvía. El empleado, sin drama, señaló un cajero. Caminé hasta allí. El cajero estaba fuera de servicio. El miedo celebró en silencio. Me senté. Respiré. Pensé en volver a casa y ordenar plantas. Pensé en escribir mañana. Pensé en la mujer del centro de salud, en el chico de la panadería, en mi nieta esperando viento. Me levanté y caminé hasta otra ventanilla. Pedí el mismo pasaje, otra empresa, otro horario. El precio era menor. Pagaba. No me gustaba el asiento. El miedo se aferró a eso. Yo pagué igual. Con el boleto en la mano no sentí triunfo, sentí peso, un peso distinto. El antagonismo no se rindió. Apareció con una llamada. Mi hija, contesté. Mamá, ¿estás bien? Dijo. Soñé contigo, esperaba apoyo. Dije la verdad a medias. Dije que iba a viajar. Hubo silencio. Luego, preocupación. Luego, consejos. Luego, un avísame cuando llegues. No hubo aplausos. Hubo realidad. Colgué con las manos frías. Salí de la terminal con el boleto doblado en el bolsillo. El miedo no había desaparecido. Había cambiado de estrategia. Ahora cobraba en ansiedad. Caminé despacio. En casa, pegué el boleto junto al sí en la heladera. 2 papeles. 2 decisiones que no se tocaban del todo. Esa noche preparé la valija de verdad. Dejé cosas afuera. Elegí otras. Cada elección dolía. Al cerrar el cierre, escuché el sonido final y entendí la presión nueva. Ya no podía fingir que no había pasado nada. Dormí poco, con el boleto bajo la almohada, sabiendo que al amanecer el miedo no iba a discutir si podía ir, sino si me animaba a salir por la puerta. Desperté con una esperanza incómoda. El boleto seguía ahí, y yo también. Esperaba pánico. Llegó una calma tensa, como antes de una tormenta. El miedo no gritaba, estaba ocupado calculando. Me levanté despacio para no despertarlo. Fui a la cocina y vi los 2 papeles en la heladera, el sí y el boleto. No se miraban entre ellos, yo sí. Decidí no pensar en el viaje. Pensar era su terreno. Hice café, regué las plantas de la vecina. Cada hoja era una excusa para quedarme. El miedo se coló en los detalles. Si se marchitan, es culpa tuya. Apreté la regadera como si pudiera negociar con el tiempo. Sonó el teléfono. Número desconocido, contesté. Era la empresa del ómnibus, confirmando el horario y el andén. Esperaba que algo fallara. No falló. Anoté todo. Colgué. El antagonismo subió a otro nivel. Ahora había testigos. Me senté a revisar la valija. La abrí y la cerré 3 veces. Quité una prenda, puse otra. El cuerpo pedía ligereza, la cabeza pedía control. El miedo me ofreció una trampa amable. Viaja, pero no tanto. Ve y vuelve rápido. No te metas en problemas. Lo escuché. Elegí una camisa cómoda. Dejé la elegante. Sentí alivio y enseguida una pequeña derrota. Decidí despedirme, no de personas, de espacios. Toqué la mesa donde cosí durante años, la pared con marcas de altura de los chicos. Esperaba nostalgia dulce. Llegó un peso agrio, tantas decisiones tomadas para que todo siguiera igual. El miedo me recordó que lo conocido no exige coraje. Me sostuvo el pulso. A media mañana mi nieta llamó. No para preguntar si iba, para contarme que había llovido en su ciudad nueva y que el viento movía las cosas como si quisiera probarlas. Esperaba escuchar su risa. La escuché. Me preguntó si estaba nerviosa. Dije que sí. Dijo, yo también, nada más. Colgamos. El miedo perdió una capa. No estaba sola en el temblor. Salí a comprar fruta para el camino. En la verdulería, el hombre me ofreció probar una ciruela. Dije que no. Me corrigió. Es buena para viajar. Reí. Acepté.
Era dulce. Pensé que había pasado años rechazando sabores por costumbre. Pagué. Afuera me di cuenta de que llevaba el bastón. No lo había planeado. El miedo se había adelantado. Me enojé conmigo misma. No lo dejé en casa. Al volver, encontré a mi vecina regando por última vez. Nos miramos. Esperaba consejos. Me dio una llave. Por si acaso, dijo, y si te arrepientes, el mar no se ofende. La llave pesó. La guardé. El miedo quiso convertirla en permiso para volver. Yo la convertí en prueba de que alguien confiaba. La tarde avanzó lenta. Preparé un sándwich, revisé documentos. Cada tarea era un clavo más en la realidad. El miedo insistió con el cuerpo, un mareo, un tirón en la espalda. Me senté, respiré, esperaba que se fuera. No se fue, esperé igual. A una hora de salir sonó el timbre. Era mi hija. No había avisado. Entró con prisa contenida. Miró la valija, miró el bastón. Esperaba reproches. Hubo silencio. «Puedo llevarte», dijo al fin. El miedo se activó. «Acepta y no cargues con todo». Yo vi el costo escondido. Llegar acompañada, explicada, cuidada. Dudé. Dije que sí. Luego me corregí. «Prefiero ir sola». La frase cayó pesada. Mi hija frunció el ceño. Dijo que era por seguridad. Dijo que me iba a cansar. Dijo que no hacía falta demostrar nada. Yo asentí. No expliqué. El antagonismo se volvió concreto. Decepcionar a alguien para no decepcionarme a mí. «Avísame cuando subas», dijo. Por favor, asentí. Nos abrazamos torpes. Se fue. Cerré la puerta con manos que temblaban. El miedo aplaudió por dentro. «Esto es demasiado», dijo. Miré el reloj. Quedaba poco. Me puse la bufanda, tomé la valija, el bastón en la otra mano, abrí la puerta. El pasillo parecía más largo. Di un paso. El cuerpo protestó. Di otro. El miedo gritó. «Vuelve». No volví. Bajé un escalón. Me detuve. Escuché mi respiración como si fuera ajena. En la calle, el aire estaba frío. Esperaba sentir libertad. Sentí exposición. Un taxi pasó vacío. Lo dejé ir. Quería caminar una cuadra, solo una. Llegué. Me apoyé en una pared. El miedo me ofreció el trato final. «Toma el taxi, no camines más. Conserva fuerzas, no seas terca». Acepté a medias. Llamé al taxi, no por miedo, por estrategia. Subí. Dije la terminal. Miré por la ventana. Las cosas conocidas se movían hacia atrás. El boleto en el bolsillo pesaba como una pregunta. Cuando el taxi frenó, pagué con manos firmes, bajé. El ruido me golpeó. El miedo volvió a gritar, pero ya no dirigía. En la puerta de la terminal me detuve. El bastón tocó el suelo. La valija tiró del brazo. Pensé en volver a casa y regar plantas. Pensé en subir al ómnibus y no saber nada. Elegí entrar. El micro Turning Point llegó sin ceremonia. Crucé la puerta automática y entendí que pasara lo que pasara después, ya había perdido algo para siempre, la coartada de que no era el momento. Subí al ómnibus con una sensación engañosa de estabilidad, como si el simple hecho de estar sentada me hubiera salvado de decidir. Esperaba alivio. Llegó un orden artificial, el número del asiento, la ventanilla, el cinturón. El miedo se acomodó en esa estructura. «Aquí estás segura», dijo. Me senté derecha, el bastón entre las piernas, la valija arriba. Todo en su lugar, yo también, por unos minutos. El vehículo arrancó. Las luces de la terminal quedaron atrás. El alivio falso se volvió casi cómodo. Pensé que lo más difícil ya había pasado. El antagonismo cambió de forma sin avisar. No fue un pensamiento, fue un gesto. El chófer anunció una parada técnica antes de salir de la ciudad. Bajaron varios. Yo me quedé sentada. El miedo aprobó. En la parada, el ómnibus se vació a medias. Vi a una mujer joven subir con un niño dormido en brazos. Buscaba asiento libre. Nadie se movía. Yo tenía uno vacío al lado. Esperaba que alguien más ofreciera.
Nadie lo hizo. El miedo me susurró: no te metas, luego te quedas sin espacio. Miré al niño, la cabeza caída, el brazo colgando. Me levanté y toqué a la mujer en el hombro. Le ofrecí el asiento. Gracias, dijo. Vengo de dejar a mi padre en el hospital. Se sentó. El niño siguió durmiendo. Yo me quedé de pie, sostenida del pasamanos. El cuerpo protestó. El miedo gritó que había sido un error. La mujer me miró. Se levantó de inmediato y me devolvió el asiento. Nos sonreímos. No hubo heroísmo. Hubo intercambio. El alivio falso se resquebrajó. Entendí que moverme hacia otros no me debilitaba, me conectaba. Volvimos a arrancar. El paisaje cambió lento. Cerré los ojos. El miedo intentó recuperar terreno con una pregunta nueva. ¿Y si te pasa algo en el camino? Abrí los ojos y vi al niño respirando tranquilo. Pensé en mi nieta. Pensé en mí, a su edad, aprendiendo a callar. El antagonismo ahora exigía una postura moral, no logística. Sonó mi teléfono. Mensaje de mi hija. ¿Subiste? Miré la pantalla. Esperaba responder con una foto del asiento. El miedo sugirió una mentira piadosa. Di que sí y duerme. Sentí el peso de esa facilidad. Escribí: sí, y estoy bien. Si me da miedo te aviso. No agregué disculpas. No pedí permiso. Guardé el teléfono. La calma volvió un poco, demasiado. Me di cuenta de la trampa. El alivio estaba convirtiéndose en evitación otra vez. Miré por la ventanilla. La ciudad ya no estaba. El mar aún no. El espacio entre ambos era el lugar donde siempre me había detenido. El chofer anunció que por clima el recorrido podría demorarse. Murmullos. Quejas. El miedo celebró. ¿Ves? Complicaciones. Sentí un tirón en el estómago. Me levanté para ir al baño. El pasillo era estrecho. Me sostuve. El cuerpo respondió mejor de lo esperado. Al volver, encontré a la mujer joven acomodando al niño. Me preguntó si estaba bien. Dije que sí. Me ofreció una galleta. Acepté. Pequeña alianza. El antagonismo perdió el aislamiento como arma. Saqué el cuaderno. No para escribir listas. Escribí una frase. No todo lo incómodo es peligro. La letra tembló. La guardé. El miedo observó sin poder intervenir. Luego vino la presión moral. El ómnibus frenó de golpe. Nada grave. Un auto se cruzó. Gritos. El corazón se me subió a la garganta. El miedo tomó el micrófono. Bájate en la próxima. Vuelve. Llama a tu hija. La tentación era fuerte porque parecía responsable. Miré la señal de la próxima parada. Pensé en bajar y tomar otro ómnibus de regreso. Pensé en explicar que lo intenté. Miré el asiento vacío al lado. Pensé en el niño. Pensé en la llave de la vecina. Pensé en el sí arrugado. La elección tenía costo en ambos lados. Quedarme implicaba sostener el miedo sin huir. Bajar implicaba enseñarle que siempre gana. El chofer anunció la parada. Varias personas se levantaron. Yo también me puse de pie. El miedo sonrió, seguro. Di un paso al pasillo. Me detuve. La mujer joven me miró, preguntando con los ojos. El niño abrió los suyos un segundo y volvió a cerrarlos. El mundo siguió. Volví a sentarme. No fue valentía, fue cansancio de obedecer. Sentí un alivio distinto, sin euforia. El ómnibus arrancó. El miedo quedó herido, no muerto. Entendí, con una claridad que dolía, que ya no podía seguir viajando como si nada estuviera en juego. Percibí que no daba más para evitar elegir. El amanecer me encontró despierta, con la cabeza apoyada en la ventanilla y una decisión que ya no admitía versiones suaves. Esperaba que el mar apareciera como una recompensa. No apareció. Lo que llegó primero fue una terminal pequeña, un anuncio cansado y la certeza de que nadie iba a decirme qué hacer después. El miedo cambió su último argumento. Baja, toma aire, vuelve. Sonaba razonable.
Sonaba como siempre. Bajé del ómnibus. El suelo era irregular. El bastón tocó cemento desconocido. El cuerpo dolía. El alivio falso se evaporó por completo. Ahora era yo frente a mis consecuencias. Vi gente despedirse, taxis arrancar, mochilas en movimiento. Esperaba sentirme parte. Me sentí expuesta. Tomé la valija y caminé hacia la salida. El viento era real, frío, insistente. Pensé en llamar a mi hija. El teléfono vibró en la mano, no lo hice. Pensé en la casa, en las plantas, en el sillón. Pensé en la vecina diciendo que el mar no se ofende. Pensé en todas las veces que había confundido prudencia con obediencia. La crisis no llegó como un grito. Llegó como una bifurcación corta. A la derecha, la fila de taxis que volvían. A la izquierda, el camino hacia la costa, a pie, lento. El miedo me ofreció un trato final. Toma el taxi ahora y decide mañana. Sabía que mañana era su palabra favorita. Elegí la izquierda. No avancé rápido, avancé. Cada paso dolía distinto. El cuerpo reclamaba, pero no se quebraba. El paisaje empezó a abrirse. Casas bajas, olor a sal, un ruido constante que no pedía permiso. El mar apareció de golpe, sin música, sin promesas. Era grande y ajeno. Me detuve. El clímax no fue mirar el agua. Fue sentarme en un banco, sola, y aceptar algo que había evitado toda la vida. Nadie me estaba esperando para autorizarme. El miedo perdió su último apoyo. La idea de que yo necesitaba aprobación para existir fuera de mi rutina, y se volvió pequeño, casi infantil. Saqué el cuaderno. No escribí lecciones, escribí nombres, personas a las que había dicho no para no incomodar, situaciones que había postergado para no fallar. Al final escribí el mío. Lo rodeé con un círculo torpe. Lloré sin esconderme. No fue catarsis, fue reconocimiento. Me levanté y caminé hasta la orilla. No me quité los zapatos. El agua tocó apenas. Retrocedí. Reí sola. El miedo quiso llamar a eso ridiculez. Yo lo llamé presencia. Miré el horizonte y entendí el pago final. No iba a recuperar el tiempo ni a arreglar todas las renuncias. Iba a cargar con ellas sin usarlas como excusa. El teléfono vibró otra vez. Era mi hija, contesté. Llegué, dije. ¿Estás bien?, preguntó con una mezcla de alivio y temor. Miré el mar. Miré mis manos. No del todo, respondí, pero estoy aquí. Hubo silencio, luego un me alegra. Nada más. Colgué. No necesitaba más. Me quedé un rato largo, hasta que el frío se metió en los huesos. Volví despacio. En el camino, un niño corría con una cometa. El hilo se enredó. Nadie lo ayudaba. Me acerqué y sostuve el hilo mientras lo desenredaba. El niño sonrió y siguió. Pequeña acción. Gran cambio de valor, de evitar a participar. Al caer la tarde, me senté otra vez. Saqué el bastón y lo apoyé a un lado. No como desafío, como opción. Pensé en volver al día siguiente. Pensé en quedarme una semana. Pensé en nada. Por primera vez, el futuro no me exigía promesas. Aprendí algo duro, demasiado tarde para venderlo como consejo y demasiado temprano para ignorarlo. El miedo no desaparece cuando decides. Se queda para ver si vuelves a obedecerle. Yo ya no sabía si iba a obedecer mañana, pero esa noche, frente al mar, supe que había hecho una elección que no podía deshacer. Yo lo aprendí tarde. Y ahora me pregunto, mientras lees esto, ¿qué mañana estás usando para no elegir hoy?